producto de una evolución histórica. Si bien es cierto, los derechos humanos son el conjunto de derechos que le pertenecen a cada persona por el simple hecho de ser personas, los derechos humanos han evolucionado tiempo y espacio en determinados contextos históricos. Por eso se dice que los pensadores son hijos de su tiempo. Cada momento histórico, como lo vimos en el video, lanza unas preocupaciones y lanza unos interrogantes y lanza unos desafíos. ¿Ustedes creen que en el medioevo el problema de los derechos humanos estaba centrado en las implicaciones éticas, por ejemplo, de la libertad de expresión? No, el problema del medioevo y del Renacimiento es la libertad, la integridad que tiene el ser humano como tal, ¿sí? No en cuanto a libertad, sino en cuanto a integridad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos con el mundo clásico, se inicia el siglo de Ciro, el cristianismo que parte de la historia, ¿y qué sigue después del decaimiento del Imperio Romano? El Imperio Cristiano, pero ¿qué nombre históricamente tiene? Edad Media, Medioevo, visión teocéntrica, feudalismo. Ahí estamos en una época de monarquía absolutista. El monarca es el que manda. Y el monarca, como no existían las tres ramas de poder, el monarca era el que tenía prácticamente la vida de un ser humano en sus manos. Entonces, por eso evoluciona, pasa al Renacimiento y después de la Edad Moderna, ¿qué sigue? Después de la Edad Moderna, ¿en qué nos encontramos? Contemporáneo. ¿Y cuál es el hecho más significativo de la Edad Contemporánea? La Revolución Francesa. ¿Y qué hace en la Revolución Francesa? Se universalizan los derechos humanos. ¿Quién traduce la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Antonio Nariño. ¿Y qué le pasó a Antonio Nariño por el solo hecho de traducirlo? Para la cárcel. Por el solo hecho de traducirlos, porque era una ofensa de libertad y de pensamiento, el solo hecho de divulgar que los derechos humanos tuvieran un carácter universal. ¿Qué significa un carácter universal? Que yo defiendo mi vida, así esté en Medio Oriente, así esté en África, así esté en Asia, así esté en Occidente. Yo defiendo porque mi integridad, mi libertad y mi dignidad no tiene parámetros de espacio ni de tiempo, inmutables en el tiempo y en el espacio. Entonces queda la Revolución Francesa y después que sigue la Revolución Francesa. ¿Qué instrumento jurídico? Llegan las dos guerras mundiales y la Segunda Guerra Mundial termina con una declaración que es el 10 de diciembre de 1948. ¿Qué pasó? Muy bien, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese es el eje estructural de lo que se conoce con el tema del derecho internacional de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son los postulados más esenciales y más básicos que consagran por primera vez en la historia de la humanidad, consagran todos esos postulados claves, directos, esenciales, que tienen que tener todos los ordenamientos jurídicos modernos. Por eso se dice que si bien la declaración, a diferencia de los tratados, no tiene fuerza vinculante, con el paso del tiempo estos tratados fueron adquiriendo el carácter de costumbre internacional. Y nos regresamos a primer semestre de introducción al derecho. En el derecho internacional público, la costumbre y los tratados internacionales forman fuente formal de derecho. Entonces, por esa razón, no siendo una declaración vinculante, se convierte en vinculante porque ya forma parte de la costumbre internacional. Posteriormente, viene el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Muy bien. Entonces, eso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales es lo que se compone como el llamado Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, como tres conceptos con los cuales tenemos que jugar, pero no se pueden mezclar porque son completamente diferentes. Una cosa es los derechos humanos, otra cosa es el derecho internacional humanitario y otra cosa es el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Quién me dice cuáles serían las tres diferencias? ¿Cómo relacionamos esos tres conceptos? Johan, cuéntanos. Inalienables a la persona. Los derechos humanos y las normas humanitarias se aplican cuando hay conflicto armado o cuando hay una
Esa es la diferencia fundamental. Los derechos humanos son hechos en tiempos de paz. ¿Sí? El derecho internacional humanitario tiene un espíritu, la ley, una ratio servi, que es precisamente para regular los conflictos armados. Si bien no podemos evitar la miseria humana, si bien no podemos evitar el sufrimiento y los conflictos, por lo menos podemos regularlo. Si hay algo que ha estado presente en la historia de la humanidad es precisamente las guerras. Parece que ese concepto de Thomas Hobbes, que nos decía en el libro del Leviatán, ese gran monstruo bíblico, cuando nos dice homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre, y tiene que formarse el derecho del Estado para controlar ese hombre malo por naturaleza, porque si no se forma la guerra de todos contra todos, parece que la historia, como nos lo ha demostrado, parece que es cierto, porque los momentos de paz que tenemos en la historia de la humanidad son muy pocos, Siempre se ha caracterizado por tener momentos de guerra en buena parte del planeta Tierra. ¿Ustedes han escuchado alguna vez la figura del defensor del pueblo? Sí. ¿Saben de dónde viene eso? ¿Cuál es la historia del defensor del pueblo? Pues resulta que cuando Europa se estaba disputando entre la Primera Guerra Mundial y después llega la Segunda Guerra Mundial, los suecos empezaron a organizar una sociedad cubana. Y cuando se les pregunta a los suecos por qué ustedes son tan frescos, por qué ustedes son tan ricos, ellos contestan, porque mientras ustedes dudaron antes de matándose, nosotros ese tiempo lo construimos y crear una sociedad tratado a la perfección. Entonces crearon la figura de que existiera una persona que estuviera por encima de toda conciencia, que es lo que ellos llamaban el ombudsman. Y esa traducción del ombudsman es lo que se nos conoce en los documentos jurídicos occidentales como el defensor del pueblo. Cosa muy contraria a lo que parece hoy en día cuando se hace la elección del pueblo y se le elige quién. ¿Quién elige el defensor del pueblo en Colombia? La Cámara La Cámara de Representantes elige una terna. ¿Y quién elige el procurador general? Pero ¿quién exactamente? El Senado. Entonces, cuando estamos hablando de una elección de defensor del pueblo, estamos hablando muchas veces, como la historia también nos ha demostrado, que es un pacto entre representantes a la Cámara y el candidato. Entonces cuadran y le dicen, bueno, usted va a ser el defensor del pueblo, ¿de cuántos puestos estamos hablando? Usted tiene que entregar 20 puestos para el candidato. Entonces, desafortunadamente, se politizan esas figuras que nacieron precisamente para estar por encima de todas las ideas de libertad como conciencia suprema. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Vamos bien? Creo que deberíamos de ver su propósito básico era reafirmar los derechos humanos fundamentales en la dignidad y el valor de la